Ayer hablamos de la razón de las 30 monedas, que era la última afrenta, la última cosa de la que querían burlarse de Jesús, el porqué. Pero me gustaría profundizar un poco más en ese hecho de las 30 monedas. Para un hombre del siglo XXI, en Europa, las 30 monedas no significa nada, no le dice nada, un número como otro cualquiera. Pero para un sacerdote del templo en el siglo I, sabía que las 30 monedas aparecen en dos lugares de la Biblia. Uno en el Éxodo y otro en Zacarías. Porque solo aparecen esos dos lugares. Lo que está claro es que se ajustaron en 30 monedas por alguna razón, no meramente como resultado de regatear, porque 30 monedas de plata era el equivalente a 30 días de trabajo de un jornalero en el campo, o sea, poco dinero. Bien es cierto que Judas, en ese acto de señalarle en mitad de la noche, tampoco era tan necesario. Podían prenderle en otros lugares, podían prender a todos, no era excesivamente necesario. Y la traición de uno de los 12 respecto a su maestro hubiera requerido más. Entonces había alguna razón. Y la razón, como ya dije ayer, era una última burla, una última afrenta hacia el que se consideraba el Mesías. Judas lo hizo pensando que se lo agradecerían más adelante, con algún puesto, con algún cargo, en algún lugar. Pero la razón de los sacerdotes era porque en Éxodo, capítulo 21, versículo 32, hay estas palabras escritas en los rollos. Si un toro cornea un esclavo hombre o mujer, el dueño debe pagar 30 siclos de plata al dueño del esclavo. Es decir, la vida de un esclavo estaba valorada en 30 siclos, 30 monedas de plata. Si alguien mataba a otro, se aplicaba la ley del talión, ojo por ojo. Si tú le habías matado a otro, tú debías morir. Pero cuando se trataba de que un toro matara a alguien, el precio era ínfimo, el precio era muy pequeño. Es decir, si ya era pequeño en la época del Éxodo, la cantidad era mucho menor en el siglo I, hablando desde un punto de vista meramente numismático. Con lo cual, era como decir el precio de un esclavo, el precio de venta de un esclavo. De acuerdo al Éxodo, porque en realidad un esclavo en esa época era mucho más caro, muchísimo más caro. Pero expresamente lo tasan en el precio de la época del Éxodo. Después, el otro versículo, y este sí que lo tenían mucho más vivo, era el del profeta Zacarías, capítulo 11, versículo 12. Cuando, refiriéndose a Dios, después sabríamos que se refería al Mesías, pero en ese momento lo referían a Dios. Dios en un momento dado ya no puede más con el pueblo y les dijo: si creéis que es lo mejor, dadme mi paga, y si no, guardáosla. Y dice el texto, y entonces le pagaron 30 piezas de plata. Es decir, Dios ya cansado de un Israel de soberbio, desobediente, idólatra, que quiere seguir sus caminos a pesar de todo, cuando les pide el salario al que les ha cuidado como pastor, lo hablan y dice 30.
No dice que él es el Mesías, pues dadle 30 monedas de plata. A cualquier traidor le hubieran pagado mucho más, pero era ese último burlarse de él. Y este texto es muy interesante, porque aunque ellos lo hacían como burla en el templo cuando se ajustaron con él, sin embargo, si uno hubiera leído los versículos precedentes que concluyen con ese pago, hubieran leído estas palabras. Entonces, Dios, apacenté las ovejas destinadas al matadero por los traficantes de ovejas. Iban destinadas al matadero por sus pecados. Y encima sus pastores eran malos pastores, eran traficantes de ovejas, no eran pastores que amaran a las ovejas. Entonces apacenté las ovejas destinadas al matadero por los traficantes de ovejas. Las apacienta. Tomé 2 bastones. A uno lo llamé favor, al otro vínculo. Me puse a apacentar las ovejas, pero yo perdí la paciencia con ellas, y ellas también se hastiaron de mí. Después de tantos siglos, después de salir de Egipto, atravesar el Mar Rojo, alimentarlos en el desierto, crear el reino, después de las dinastías de reyes de Judá, dice, perdí la paciencia con ellas. Y ellas también se hastiaron de mí. El alma incluso acaba revolviéndose, como en la parábola del hijo pródigo contra su padre. Continúa Zacarías. Yo dije, no las apacentaré más. La que quiera morir, que muera. La que quiera desaparecer, que desaparezca. Y las que queden, que se devoren entre sí. Esto ocurrió después en el castigo de la toma de todo el territorio sublevado de los judíos. Las que quedaron entre sí lucharon hasta unificarse en la rebelión, y las que murieron después de la toma de los romanos. Dios dice, después tomé mi bastón favor y lo quebré para romper mi pacto, el que yo había establecido con todos los pueblos. Dios rompe el favor que había tenido hacia Israel. Dios lo rompe. Los judíos, al escuchar estas palabras que estoy diciendo, pueden sentirse ofendidos, pero realmente ellos leen el rollo de Zacarías y se está refiriendo al pueblo de Israel. Su mismo profeta se lo dice. El pacto quedó roto ese día, y los traficantes de ovejas que me observaban reconocieron que esa era una palabra del Señor. Y entonces viene el versículo, que ellos lo hicieron como afrenta, pero que lo cumplieron. Lo harían como última broma respecto al que creía ser el Mesías, pero por broma, pero lo cumplieron. La conclusión de todo esto es, yo les dije, si os parece bien, pagadme mi salario, y si no, dejadlo. Entonces pesaron mi salario, 30 siclos de plata. Fijaos cómo después de la crucifixión y todas las cosas que ocurrieron en ese momento, la oscuridad, el terremoto, los muertos que salieron de sus tumbas, ellos debieron pensar, pero qué tontos hemos sido, hemos cumplido la profecía, entre risas y bromas, y quién se habrá creído, pero la hemos cumplido. Este pequeño detalle del número de monedas nos indica la sacralidad de cada, no digo versículo, detalle de cada versículo de la Biblia. Dios, el gran autor, cómo ha conectado todo. ¿Cómo ha conectado todo? Se ha conectado tan maravillosamente bien el cuerpo humano, nervios, arterias, sistema linfático, tantas cosas. ¿Cuánto más ha hecho en la Sagrada Escritura? Por eso, siempre que nos acerquemos a ella, seamos muy conscientes de que solo captamos una mínima parte, la que nos se ha dado entender.
Nosotros ahora, en la misa, al revés, le pediremos al Señor que nos guíe con el bastón de su favor toda la vida, que nosotros deseamos ser las ovejas que le siguen.